Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Gracias doy a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que Él nos ha dado y nos sigue dando y nos dará hasta el fin. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él está con nosotros y nos ha bendecido tremendamente. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante sobre la iglesia. Dios planificó su iglesia. Cristo la compró con su sangre. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y versículo del 3 en adelante. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué pasaje más rico en enseñanza yo veo aquí, mis hermanos? Número 1, Dios planificó su iglesia. Y podemos ver aquí, a partir del versículo 3, las bendiciones que recibimos nosotros como parte de su iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Número 1, el Padre nos bendijo. Él planificó su iglesia y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hermanos, nosotros ya estamos disfrutando de estas bendiciones celestiales en Cristo. Qué importante para nosotros. No vamos a disfrutar solamente cuando vayamos al cielo. Ya nosotros hemos sido bendecidos y estamos disfrutando de todas esas bendiciones. Dice el 4, según nos escogió, nos bendijo y nos escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, qué bendición es saber que Dios lo escogió a usted. Qué bendición para mí saber que Dios me escogió a mí. Dice la palabra de Dios en Juan que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros, nos escogió a nosotros. Pero dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí tenemos una condición importante. Él quiere que nosotros seamos santos y sin mancha. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre para limpiarnos, para purificarnos, para que ahora Dios nos vea santos y sin mancha. Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Mire Primera de Pedro y capítulo 1. Primera de Pedro y capítulo 1 dice allí versículos en Primera de Pedro estamos viendo versículos 14 a 16. Dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Esa es la vieja vida. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, dice aquí, aquel que nos llamó. Dios lo llamó a usted y a mí. Pero aquí dice, para que seamos santos. Santos en nuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él quiere, mi hermano, que nosotros permanezcamos siempre santos, limpios, sin pecado, limpios por la sangre de Cristo, pero santos porque Él es santo. Si nuestro Padre Celestial es santo y nosotros somos sus hijos, Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice que además de santos y sin mancha, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No solo santos, sino que en amor nos adoptó como sus hijos por medio de Cristo. ¡Qué bendición! Es decir, que yo soy hijo de Dios. Somos hijos del Rey. Juan 1:12 dice, mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que nosotros somos hijos de Dios y que un día estaremos con Él cara a cara. Hermanos, esto es una bendición. Nos bendijo, nos escogió, nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Es algo grande para nosotros llamarnos hijos de Dios. Pero Cristo también tomó su parte en la iglesia. Dios Padre la planificó, nos bendijo, nos escogió y nos adoptó, pero Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por su iglesia. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, hermano, Cristo pagó por nosotros. Cristo dice, tenemos redención. O sea, Él perdonó nuestros pecados. Él pagó mi deuda y la suya. Al hablar de redención, significa perdonar la deuda, pagar por usted y por mí. Eso hizo Cristo. Tenemos redención por su sangre. Fue con su sangre preciosa que Él pagó nuestro precio. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No porque lo merecíamos, sino por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Dice aquí el versículo 8 que también hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Estamos hablando de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual. Nos sobreabundó. Por eso nosotros tenemos discernimiento cuando leemos su palabra. Porque Él nos abundó en sabiduría e inteligencia para entender su voluntad, dice aquí, para conocer el misterio de su voluntad. Nosotros conocemos su voluntad porque Él nos ha dado el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Qué hermoso saber la voluntad de Dios para con nosotros.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y mire el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Herederos, hermanos, en él somos herederos. Somos herederos del Rey, hermanos. Tenemos una herencia inmaculada en los cielos. Ya usted y yo tenemos un boleto pago por la sangre de Cristo para ir a morar en nuestra residencia en lo celestial. Nuestra residencia está en los cielos, donde está nuestra verdadera ciudadanía. Aquí somos peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, porque Él ya nos dio la herencia. El día que usted aceptó a Cristo como Salvador personal, recibió una herencia. Hoy en día mucha gente se mata y pelean por herencias terrenales, pero nosotros tenemos una herencia celestial que nadie nos las podrá quitar, porque Cristo nos las dio. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Y eso es importante. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria. En el versículo 12 nos repite, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y el versículo 14 dice aquí, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces nos dice que nosotros aquí estamos para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo andamos nosotros viviendo? Dios nos escogió, Dios nos bendijo, Dios nos predestinó, planeó su iglesia con nosotros, pero ahora Cristo dice, pagó el precio. Cristo pagó con su sangre para redimirnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para abundarnos en sabiduría e inteligencia, para que conozcamos su voluntad, y como si esto fuera poco, dice, para darnos una herencia en los cielos que tenemos allá, el día que vamos allá a estar junto con Él, para alabanza de su gloria. Pero el Espíritu Santo también tomó papel importante en esto. El versículo 13 dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo también tomó parte. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios planeó su iglesia. Cristo la compró y el Espíritu Santo nos selló para que nosotros seamos posesión de Él hasta el momento en que estemos con Él. Somos sellados por el Espíritu Santo como posición, como propiedad de nuestro Señor Jesucristo, y así estaremos hasta que vayamos con Él. Qué bendición, hermano, que nosotros como iglesia hemos sido escogidos por el Señor, por Dios. Qué bendición que nosotros como iglesia recibimos el perdón de pecados y la redención. Y qué bendición que el Espíritu Santo nos selló como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.